En este video quiero hacer una mención importante acerca de la superficie cónica y de las secciones. Tenemos trazada la superficie cónica con su eje, su directriz, quiero marcar esto bien, y el vértice. Y nosotros sabemos bien que, bueno, a ver, antes aclaro, ¿no? Esta es la superficie cónica. Y sabemos bien, como les decía, que si cortamos esta superficie con planos, un plano que vamos a llamar Pi, de determinadas maneras, vamos a formar distintas secciones cónicas, es decir, de la intersección entre la superficie cónica y un plano van a surgir las llamadas secciones cónicas. Secciones cónicas. Ahora, pero había una particularidad, es decir, que el plano no debía cortar o no debía pasar por el vértice. Eso es un punto muy interesante. Recordemos entonces cuáles son las secciones cónicas. Si el plano era paralelo al eje, íbamos a tener a las hipérbolas, Ahora, si el plano era oblicuo con respecto al eje, no perpendicular, o podía ser perpendicular, y vamos a tener tanto la elipse como la circunferencia, como un caso especial de la elipse, la circunferencia. Y también íbamos a tener, si el plano cortaba paralelo a la directriz, pero siempre sin pasar por el vértice, íbamos a tener a la parábola. Ahora bien, estoy remarcando la idea de que no cortemos al vértice con el plano, porque de cortar el vértice con el plano tendríamos lo siguiente. Vamos a tratar de imaginar entre todos que esto está en 3 dimensiones y que podríamos cortarlo con un plano paralelo al eje y que pase exactamente por el eje, o podríamos imaginar que sea oblicuo al eje y que pase por el vértice, o que sea perpendicular al eje y que pase por el vértice, o que sea paralelo a la directriz y que pase por el vértice. Estos planos también me van a determinar ciertas secciones cónicas especiales con un nombre particular cada una. Vamos a tratar de ver esto de mejor manera en una especie de 2 dimensiones de la superficie cónica, como me gusta plantearlo. Supongamos que tenemos una superficie cónica viéndola justo del derecho y planteamos lo siguiente. Tenemos acá el vértice que me separa las 2 hojas de la superficie cónica y vamos a suponer el primer plano va a cortar a la superficie cónica con un ángulo que me determina cierto paralelismo con la directriz y que pasa por el vértice. Eso me va a determinar una superficie particular que va a ser una recta. Cuando sea paralelo a la directriz, vamos a poner a la directriz. Estoy escribiendo cualquier cosa, a ver, paralelo a la directriz. También vamos a tener que si el plano
corta de manera oblicua o ya sea perpendicular al eje, siempre pasando por el vértice, vamos a tener simplemente un punto. Recta, un punto. Y justamente este punto va a ser el vértice. Cuando cortemos de manera, vamos a poner perpendicular u oblicuo al eje. Perpendicular u oblicuo al eje. Y por último, vamos a tener que un plano lo corte paralelo al eje. A ver, de esta forma no se puede apreciar mucho, pero supongamos de esta forma. Tenemos el plano y corta justo por la mitad a la superficie cónica, pasando por el eje. Esto me determinaría dos rectas, un par de rectas, que van a ser justamente las que son asíntotas, las hipérbolas. Entonces vamos a tener dos rectas. Cuando el plano es paralelo al eje. Ahora bien, todos estos elementos, la recta, el punto y las dos rectas, van a corresponderse con ciertos elementos de la superficie cónica. Es decir, la recta va a ser justamente la directriz. El punto va a ser el vértice. Y las dos rectas también van a ser la directriz. Es decir, la directriz y la misma directriz reflejada en uno de sus giros. Es decir, cada uno de estos elementos, de estas cónicas que surgirían de este caso particular, que se da cuando el plano corta a la superficie cónica, estas secciones cónicas, digo, cuando el plano corta la superficie cónica pasando por el vértice, va a ser la recta, el punto y las dos rectas. Y van a tener un nombre especial. A estas cónicas, a estas secciones cónicas, las vamos a llamar con el nombre cónicas degeneradas. Que se llaman así no por su carácter inmoral, como podría imaginarse, sino porque tienen cierta degeneración con respecto a las cónicas originales, por así decirlo, la elipse, la hipérbola y la parábola, en conjunto con la elipse en la circunferencia, ¿verdad? Ya que van a pasar por el vértice y poco van a tener con una curvatura no conocida, es decir, la recta, un punto o un par de rectas, no se responde con lo que estamos viendo o lo que estamos trabajando en las cónicas.